epidemiológico y ver qué pasa y qué sé yo, la verdad es que sería algo más del contexto de salud pública o de microbiología que de patología. A nosotros lo que nos importa es que tengan esta idea de tenemos la sífilis primaria que tarda un tiempo, la sífilis secundaria que tarda un tiempo, en general esta cantidad de tiempo, y que después viene un periodo de latencia largo y después puede o no venir la sífilis terciaria. ¿Cuáles son las manifestaciones de cada una de ellas? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatogénicos de cada una de ellas? Delirarla mucho con cuánto tiempo exactamente pasa entre una y la otra, a lo sumo nos vamos a quedar con, como dice el libro, lo frecuente. O bueno, perdón, como dice el video de la cátedra, lo frecuente. No, no nos vamos a quedar con, bueno, específicamente. Bueno. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar un poco con la presentación. Bueno, somos 28 más o menos, supongo que más o menos están. Igual a partir de ahora se supone que las clases sí deberían estar grabadas de ahora en más. Deberían. Así que esta debería ya aparecer y se las deberíamos poder subir a YouTube. Pero bueno, no sé, no garantizamos nada porque en las primeras dos por algún motivo no se grabaron. Así que. Bueno, primero. Bueno, primero. Un par de anuncios. Primero que nada, como saben, tanto hoy y ayer hubo paro, con lo cual no vamos a... Lo que pensamos la mayoría de los docentes, no estoy queriendo decirles que esto fue algo consensuado entre todos los docentes, pero la mayoría de los jefes, yo incluido, decidimos que no vamos a hacer la presentación de pacientes porque la clase que viene, o mejor hagámoslo así, les digo en orden primero lo que es seguro y después lo que es inseguro. Lo que es seguro es que la clase que sigue, los del martes y el miércoles, van a tener mitad de la clase en macro, mitad de la clase en micro, ¿sí? O sea, vamos a estar más apremiados con el tiempo. Eso es seguro, eso va a ser así en todos los turnos. Lo que puede llegar a variar y es decisión del jefe es, y yo, si hay alguien acá de mi comisión, ya están avisados, que no vamos a hacer la presentación en la clase, porque no vamos a tener tiempo, básicamente. Puede que hagamos algunas preguntas del tema, tratando de unirlas con algún preparado o algo así, y obviamente si nos quieren mandar, por ejemplo, las presentaciones o algo así, para que las corrijamos o para que veamos si hay algo que cambiar y qué sé yo, lo pueden hacer. Lo pueden, por ejemplo, mandar a este mail, que es, ¿cómo es este mail? Patología general, creo que es. Denme un segundo, que ni yo me lo acuerdo. Sí, patologiageneral@fmed.uva.ar, o sea, si alguien quiere mandar ahí las clases, no vayan a mandar cosas de secretaría o eso, porque no, eso lo mandan en secretaría, ¿sí? Pero si alguno quiere mandar las clases, este mail tenemos acceso a todos los jefes de turno, entonces no importa de qué comisión sea, pueden mandar ahí sus presentaciones y qué sé yo, y les podemos llegar a devolver alguna corrección o lo que sea. Yo por lo menos lo voy a hacer así. No les garantizo que todos los jefes van a hacer lo mismo, ¿sí? Queda claro que es algo de cada jefe, ¿sí? Bueno, respecto a esto, recuerdan que nosotros les habíamos dicho que las preguntas o sea, en base a la presentación de pacientes que ustedes armaran, las preguntas, perdón, iban a haber preguntas en el parcial que iban a ser de ese tema. Eso lo mantenemos, pero queremos aclarar, que igual esto yo ya lo había aclarado y ya lo habíamos aclarado la mayoría de los jefes, pero por las dudas de que algún jefe se lo haya pasado, no quiere decir que esas sean las únicas preguntas de los únicos temas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en mi comisión prepararon enfermedad de Paget ósea, está entonces garantizado que enfermedad de Paget ósea va a aparecer en el examen, por lo menos en alguna de las opciones o en alguna de las... No quiere decir ni que necesariamente sea la opción correcta, ni que sea la incorrecta, qué sé yo, ni que toda la pregunta sea solo sobre enfermedad de Paget, ¿sí?
quiere decir que ese tema va a aparecer en el examen. Y a la inversa también, no quiere decir que ese sea el único, o sea, esos sean los únicos temas del examen, ¿sí? O sea, hay más preguntas que temas que ustedes prepararon. Y a veces una pregunta puede tener múltiples temas en una sola, ¿no? Porque, por ejemplo, si les hacemos comparar varias cosas, ya ahí capaz que entran 4 temas en una sola pregunta, ¿ok? Para que quede claro entonces que sí van a aparecer los temas que ustedes prepararon, pero no son los únicos temas que van a preparar, que van a aparecer. Bueno, en el Museo de Patología, chicos, de nuevo pasó de los 81 que reservaron, por ejemplo, para la semana pasada, fueron 22. Si seguimos manejando estas situaciones, no sé, vamos a tener que tomar medidas, no sé, empezar a ponerles ausente, o sea, que cuente como un ausente en la clase, no sé ya cómo decirles, por lo menos tengan un poco de respeto de avisar o algo para que, porque esos cupos quedan cerrados quizás para otros alumnos que sí se querían inscribir y no se inscribieron, o bueno, como digo, también es una falta de respeto para el docente que no sabe si seguir esperándolos o no seguir esperándolos, porque el docente espera 20 y pico de personas y vienen 3, ¿sí? Entonces, bueno, me acabo de tirar todo el té encima. Así que por favor avisen, ¿sí? Por lo menos. Bueno, bueno, eso sería lo que pertiene a esto. Bueno, como esta clase es para las preguntas de patología infecciosa y, bueno, de patología infecciosa no mandaron ninguna pregunta, así que, bueno, termina la clase acá. No, bueno, es joda, pero no mandaron ninguna de verdad, así que vamos a responder otras preguntas de otros TP, ¿sí? Porque de infecciosas no mandaron ninguna. Bueno, así que voy a... Esta en realidad se supone que la vieron en la clase anterior, así que yo simplemente, o sea, creo que vieron rápidamente que igual esto tiene más que ver con semio, pero de todas maneras voy a explicar una cosita porque vi que en mi comisión, por lo menos, que tuvieron que explicar tabaquismo, parecía que algunas cosas no quedaban del todo claro, ¿sí? Esto de soplador rosa y abotargado azul son cosas viejas, ¿sí? Hoy en día no se considera que sean súper útiles más que como, a lo sumo, como un recurso didáctico o para recordar algunas características. Pero incluso cuando se usaba más esto, tampoco es que los pacientes eran o uno o el otro, eran dos extremos, ¿sí? Dos extremos en el cual en uno predomina solo el enfisema y en el otro predomina solo la bronquitis. ¿Cuál es en el que predomina, el modelo en el cual predomina el enfisema? ¿Cuál es? Como que no te entiendo mucho en qué contexto lo hablamos. Perdón. O Bueno, sea, las dos cosas tienen el mismo paciente, me estás queriendo decir vos. en general sí, en general sí. ¿Por qué? ¿De qué son parte Y esas el, manifestaciones, el enfisema y la bronquitis crónica? y el enfisema sabíamos que era esto de la ruptura de los tabiques Más alveolares, allá de la, pero lo más allá vimos de bueno, en EPOC se puede Claro, ver, ¿no? Lo eso, vimos los en dos son, neumonía, bronquitis, estoy está pensando, bien, pero sí, ponele, va espérame, por ahí, ¿no? espérame. Ujú, La pregunta igual iba, como dije, en cuál, justamente en cuál vemos los dos en el mismo paciente y generalmente es en el EPOC asociado a qué factor de enfisema, riesgo, el tabaquismo. al tabaquismo, ¿ok? Sí, entonces en los También hay pacientes casos que no son tabaquistas igual, pero sí, podría ser. totalmente, sí, Podría pero lo ser. que estoy diciendo es donde más frecuente Ujú, vemos la asociación de enfisema y bronquitis crónica es en el tabaquismo. Y ujú, esto del soplador rosa y el azul abotargado, que aparecen así en el Robbins, y por eso es que yo lo estoy poniendo, y bueno, aparte porque la pregunta esta es una cita textual de lo que pusieron en el formulario para preguntas, ¿eh? Esto no está editada ni una coma. Eh, Acá alguien preguntó sobre el soplador rosa y el tórax redondeado, y sí, son cosas que el Robbins las menciona, pero yo lo que quiero aclarar es que esto, si bien es más de semio que de pato, los mecanismos por los cuales ocurren estas cosas sí son pertinentes a pato. Entonces, quizás no me va a importar tanto la fisonomía en sí mismo, pero sí me va a importar por qué se redondea el tórax.
Eh, entonces, lo que les quería aclarar es esto de soplador rosa y abotargado azul son cosas viejas, ¿sí? O sea, de nuevo, no se usan mucho más esto, se lo van a escuchar algunos docentes más grandes, pero son dos extremos en un espectro. Los pacientes reales no suelen ser uno o el otro. Suelen más bien estar en algún lado en el cual tienden más hacia una cosa que hacia la otra. Entonces, tradicionalmente, este soplador rosa, y esto lo pregunto porque lo dice el Robbins, ¿a qué se corresponde? ¿Al paciente en el cual predomina cuál de las dos cosas? Mm, ¿Bronquitis puede ser? No, justamente es lo contrario, ¿sí? El paciente con enfisema predomina, o sea, el que tiene más enfisema que otra cosa, y de nuevo, esto es una idealización que prácticamente en la vida real no se ve prácticamente. En el paciente tabaquista avanzado que tiene mucho, mucho enfisema y muy, muy poca bronquitis crónica, se ve supuestamente este perfil de soplador rosa con el tórax redondeado. Lo que me va a importar acá no es tanto lo de rosa. Lo de rosa hace referencia a qué. Rosa versus azul. ¿A qué me hace referencia eso? Ese color en la piel. ¿El azul decís vos? Con rosa. O sea, el azul a la cianosis. El azul me hace referencia a la Claro, cianosis. porque el paciente con EPOC tiene esto de aumentada ¿cómo que se llama? Para expirar, digamos, no me sale la palabra. Bueno, está bien. Ay, no me Pero sale. ¿y por qué por oposición el rosa? ¿El rosa qué sería? ¿Un paciente que qué? ¿Solo Tatiana tiene micrófono? Va, y Valentina que también habló un poco. Yo te soy sincero, no leí lo del soplador rosa. No, no. Está en el libro Sí, textual leí y está de. incluso en los libros, está Sí. incluso en las ediciones viejas, pero todavía Mm, hoy en la edición 10 todavía sigue estando. Igual no importa, porque como digo, mm, estos son nombres viejos, lo que me importa es mm. el concepto, pero esto aparte no es algo específico de este tema. ¿A qué hace referencia la oposición de una piel rosada versus una piel azul? Ya dijimos que la piel Está cianótica se irrigada. corresponde. Está bien oxigenada. Está bien Oxigenada e oxigenada. irrigada también, obviamente, pero Sí. en este caso la oposición la estamos haciendo entre oxigenado y no oxigenado, ¿sí? Esa es la oposición más importante en este caso. ¿Por qué pasa eso? Bueno, después acá también habían hecho una pregunta que es cómo es posible tener un patrón de enfisema y bronquitis crónica en el mismo paciente. Eso igual yo creo que sí lo explicó la doctora de la otra clase, así que eso más brevemente lo vamos a hablar, pero aparte porque en realidad no hay una contradicción entre las dos cosas, ¿sí? Son dos fenómenos que pueden tranquilamente convivir. Ahora sí, ¿qué es enfisema? Que ya la compañera lo había empezado a decir. ¿Alguien más que pueda decir la definición de enfisema, incluso si se copian un poco de la compañera que ya lo había dicho? ¿O en sus palabras? Se destruyen los tabiques interalveolares y Ujú. tenés como, bueno, no es la definición del libro, pero No, no, está bien, pero ¿y qué consecuencia tiene eso? Cuando yo lo veo microscópicamente, ¿qué consecuencia tiene? Que se Más rompan todos los... Aumenta grandes el espacios. espacio ópticamente negativo. Eso, ahí está, ¿sí? Se ven un aumento del tamaño de los espacios aéreos, ¿sí? Si queremos poner la definición muy, muy del libro, acá está un copy-paste, aumento de tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de la destrucción de sus paredes. De sus paredes, de los tabiques alveolares, ¿sí? Porque no queda del todo claro esa oración, así que yo aclaro un poquitito. Pero bueno, acá puse la cita textual del Robbins, ¿sí? Fíjense que los dos que nos van a interesar más son el que está acá, el centroacinar y el panacinar, ¿sí? Oh, esperen que me olvidé que tenía que poner. Ahí está. El centroacinar y el panacinar, ¿ok? Eh, más que nada para el tabaquismo, ¿cuál de los dos es más importante? Centrocinar. El centroacinar, ¿sí? Justamente se cree que es porque el humo, de alguna manera, donde llega con más, digamos, potencia, por decirlo de alguna manera, es a las primeras secciones y no llega tanto a las últimas. Entonces, por eso es que se ve acá. En cambio, el panacinar van a ver que tiene que ver con algunos trastornos genéticos y otras causas. Bueno, hay otros tipos de enfisema, pero estos son los dos que más nos van a importar. Ahora,
¿Por qué es obstructivo el patrón de el enfisema? De el enfisema en particular. Porque siempre que pregunto por qué es obstructivo el EPOC, o la EPOC, mejor dicho, porque es la enfermedad obstructiva, pulmonar obstructiva crónica, me hablan de las causas de la bronquitis crónica. Parece como que esas las entienden mejor, pero la del enfisema, y esto es el motivo por el cual decidí hablarlo en esta clase, las del enfisema parece que no lo manejan muy bien. ¿Por qué es obstructivo el enfisema? ¿Puede ser por la inflamación? No, justamente Hay eso un es más de la aumento en bronquitis crónica. Ok. hay un aumento en la resistencia en la vía aérea. Al paciente le cuesta aspirar, como que no demanda, no puede, a diferencia del restrictivo, y me acuerdo que el obstructivo tiene tratamiento, por ejemplo, le podemos hacer salbutamol, entonces eso lo hablamos en clase. Sí, Como que ok. el obstructivo o sea, es feo, pero lo puedo medicar. En cambio, el restrictivo, no. Sí, igual hasta cierto punto, porque el del enfisema muchísimo, muchísimo no se puede solucionar. Se puede solucionar el de la bronquitis crónica, se Claro. puede solucionar el del asma. Esos dos se pueden tratar bastante bien con medicación. Los fenómenos obstructivos por el EPOC no son tan tratables en No son tratables, realidad. ok, Pero bueno, ok. igual eso, si bien está bien la descripción, me sigue faltando el por qué. ¿Por qué? Mm, Esto Ay, me tiene que acuerdo ver muy sí, con fisio, ¿sí? O sí, sea, me acá acuerdo se de tiene que... fisio. Algo de la se tiene espirometría, me acuerdo, y era esto de que la expiración se veía dificultad. Entonces el paciente tendía a retener CO2, por ejemplo. Pero de nuevo, esa es la Claro, consecuencia, es la consecuencia. Ujú. no Bueno, es hasta el ahí llegué. mecanismo. Está bien, tranqui. ¿Es El porque tiene una mecanismo, disminución de la capacidad vital forzada? eso de nuevo es una consecuencia. Es correcto, pero es una consecuencia, no es el mecanismo. El mecanismo tiene que ver con este principio de Bernoulli, que lo pueden buscar en 100 millones de canales de YouTube, de explicaciones en todo el Internet. Hay 30.000 trillones. Puse esta que en realidad quizás no es la más amigable, pero porque la mayoría estaban en inglés y preferí poner una que solo tuviera fórmula, entonces directamente no está en ningún idioma, ¿sí? Pero lo que me demuestra es que cuando se reduce el calibre, aumenta la velocidad y el aumento de la velocidad me implica una disminución de la presión. Eh, pero ustedes ahora quizás me dirían, no, pero ¿cómo? En el, al- en el pulmón, ¿dónde es más grande la luz? ¿En el alvéolo o en el bronquiolo? En el bronquiolo. Bronquiolo. Eso Pasa sería que se lo que uno... suman todos. Eso, muy bien, ¿sí? Acá lo que dice el compañero es lo importante. Como se suman todos, esto hay que pensarlo de la misma manera que en vez de ser un gran cilindro grande, valga la redundancia, fueran 5, 6, 7, 8 cilindros chiquitos que en definitiva se combinan para formar uno grande. Entonces, por más que el bronquiolo en realidad es más grande que cada uno de los alvéolos por separado, en combinación la luz combinada es mucho mayor. Entonces, efectivamente ocurre un estrechamiento cuando pasan al bronquiolo. Eh, entonces, normalmente hay una disminución de la presión, ¿sí? O sea, esto es verdad que ocurre. De nuevo, si quieren buscar por qué ocurre, por qué funciona el principio de Bernoulli, eso lo buscan después, chicos, porque no podemos hacer el repaso de biofísica y fisio acá, ¿sí? O sea que esto, si se lo acuerdan, genial, y si no se lo acuerdan, bueno, créanme y síganme un segundo en la explicación. Después, ¿qué es lo que pasa justamente en el enfisema en particular? Está esta explicación del canal Osmosis, que es del Sevier, que es la misma editorial que hace el Roin, si no me equivoco. Es un canal que explica las cosas bien, no es bibliografía oficial, o sea que tampoco se lo tomen como palabra santa, pero bueno, para esta sección me pareció que estaba bien explicado, así que les voy a pasar a mostrar esto. No sé si se va a escuchar el audio, pero igual con los dibujos y los subtítulos debería estar bien, ¿sí? Así que miremos esto, que son un par de segundos. Esperen que lo cambio a español, así nadie tiene ningún problema. ¿Lo ven el video o no? ¿O sí? Sí, pero Sí, sí. es como que arrancó a la mitad, ¿no? A ver, esperen.
como que no está al principio. A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Ven los subtítulos? ¿Ven todo o no? Bien, Sí, no, sí. está bien. La idea no es que arranque desde el principio, solo quiero que vean esta Ok, sección. dale. Va. Bueno, eso es. ¿Lo vieron? ¿Escuchar no lo escuchan, no? Para saber. No. No, no. Ok, pero ¿se entendió igual leyéndolo? Sí, iba medio rápido, pero sí. Bueno, de última igual cualquier cosa, si no lo pueden mirar, buscar ustedes, Sí. buscan Ujú. enfisema, osmosis, Sí. y les va a aparecer osmosis del Sevier y qué sé yo, le ponen los subtítulos y está bastante bien explicado todo el tema, incluso está bastante bien explicado. Bueno, pero recuerden por favor que no es bibliografía oficial, ¿sí? O sea que si llega a decir alguna cosa distinta al Robbins, ustedes toman lo que dice el Robbins. Si llega a decir algo distinto a lo que dicen los teóricos, ustedes toman los teóricos. Pero bueno, para entender algunos cómo y por qué, son bastante didácticos en este canal, así que está bueno. Entonces, yo hago hincapié en dos de las cosas que dijo. Número uno, es obstructivo porque el aire no puede salir porque se colapsa por este principio de Bernoulli. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me falta que normalmente evita el colapso? La elastina. La elastina. Muy bien, la elastina, y hasta podemos ser más generales y decir prácticamente todos los componentes elásticos del tejido conectivo, ¿sí? No solo la elastina. Está bien, igual que haga hincapié en la elastina, no está mal, pero podemos hablar incluso de prácticamente toda la matriz intersticial está destruida por culpa del enfisema, ¿sí? Además, piensen que directamente hay muchas paredes que están desaparecidas directamente, o sea, no solamente perdieron la elastina, literalmente se rompieron las paredes, ¿sí? O sea, en algunos casos es incluso más violento. Entonces, eso es lo primero. No, otra vez no. Otra vez no. Ahí está. Eh, y una de las cosas, o sea, eso sería por lo cual es obstructivo y por lo cual el aire que queda atrapado ahí no se puede exhalar. Entonces el paciente generalmente no tiene mucho problema para meter aire. O sea que no suele tener tanto problema de baja oxigenación. El problema lo tiene para exhalar. Ojo, igual también no poder exhalar, si se pone muy severo eso, también te termina causando problemas. O sea, de hecho, intenten inspirar rápido y después expirar lo más lento que puedan y van a ver que también es complicado. O sea, no es algo cómodo estar haciendo eso. Así que, en definitiva, igual también me lleva a una disnea, ¿sí? A una sensación de ahogo, de falta de aire. Pero ahí volvemos a esta descripción medio antigua, por esto de que el aire en sí, la oxigenación del aire ocurre, y el problema es más bien en la expiración, por eso se decía esto de soplador rosa. El paciente está bien oxigenado, supuestamente, pero está con la boca toda estirada hacia adelante, tratando de soplar como si fuera un pobre pez globo intentando desinflarse, ¿sí? De nuevo, eso no es algo muy real. O sea, la realidad es que el paciente va a estar más bien en el medio. Sí le va a costar exhalar, eso sí es cierto, pero lo de Rosa, chicos, es prácticamente anecdótico, no es algo que se vea muy a menudo. Eh, Ahora después vemos el tema de la bronquitis crónica, porque la bronquitis crónica es el extremo opuesto. Ahora, esto de la hiperinsuflación, ¿sí? Esto del tórax, perdón, mejor dicho, que los pulmones se dilatan, tiene que ver con esto de el tórax de tonel o de en barril, ¿sí? Lo que va a hacer es que me aumente el diámetro, principalmente el diámetro anteroposterior.
Entonces termino teniendo estos tórax que son como exageradamente anchos antero-posteriormente. Comparen con un tórax más o menos normal, ¿sí? Eh, pero cabe destacar que, ojo, no siempre estas diferencias en la morfología tienen que ver con el enfisema, a veces se pueden dar por otras cosas, se pueden dar, por ejemplo, por hacer fisicoculturismo mal hecho, bueno, salvo que de verdad quieras tener esa forma, pero bueno, en general me parece que uno no querría solamente deformarse el tórax, ¿no? Pero bueno, si se hacen muy mal algunos ejercicios, eso también puede producir esta deformación. Y otras enfermedades a veces también lo pueden producir, ¿sí? O sea que no es algo. De hecho, el que está acá, que es Elon Musk, supuestamente no fuma, por lo menos no fuma tabaco, hasta donde tengo entendido, y sin embargo tiene claramente esta, o sea, fíjense lo enorme del diámetro anteroposterior, ¿sí? Así que recuerden que esto no es algo exclusivo del enfisema, ¿sí? Y esto se los hago hincapié porque después ustedes salen con, ¡ay, es patognomónico! No, no es patognomónico nada, ¿sí? Simplemente es algo que es muy frecuente en los pacientes con enfisema, pero tampoco lo tomen como que, sí o sí tiene tórax de tonel, o al revés, no tiene tórax de tonel, entonces no tiene enfisema. No, minga, el diagnóstico de enfisema, ¿cómo se hace? Y ustedes ya lo dijeron como 20 millones de veces. Espirometría. Espirometría, ¿sí? No se hace diagnóstico con la forma, ni con el color de la piel, ni con la forma de los labios al hacer la expiración, ¿sí? O sea, esas son cosas que pueden ayudar a acercarnos al diagnóstico. Bueno, ¿se entendieron las modificaciones estas que ocurren en los pacientes que más que nada tienen enfisema? Sí, sí. Sí. Ok. Pasando a la bronquitis crónica. ¿Qué es la bronquitis crónica? Acá está la definición textual del Robbins. Fíjense que acá es clínico el diagnóstico, no hay un estudio en particular como en el otro que es la espirometría y punto. Acá se define clínicamente, o sea, el paciente nos reporta tos persistente con expectoración durante al menos 3 meses, al menos en 2 años consecutivos, en ausencia de otra causa identificable. Lo de en ausencia de otra causa identificable, obviamente hace referencia a que, digamos, sea algo, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, no sé, generalmente si tenemos una tuberculosis, si bien la tuberculosis puede llegar a causar un cuadro parecido, no vamos a decir bronquitis crónica en ese caso, porque sabemos que es una tuberculosis, ¿sí? ¿Se entiende eso más o menos? Sí, sí. Bueno. En la bronquitis crónica, lo que va a pasar es, y esto lo paso rápido porque creo que ya lo explicó la otra docente y además está muy bien explicado en el libro, va a aumentar el diámetro principalmente, y eso acá no está del todo claro, pero va a haber mucha hiperplasia de las glándulas mucosas del bronquio, ¿sí? Fíjense que lo anterior del enfisema pasa más bien a nivel de ¿qué estructuras del pulmón? Alveolar. Exacto, alvéolo y bronquiolo terminal, ¿sí? En cambio, esto pasa en bronquiolos más grandes y bronquios, ¿sí? A ver, no es que no va a haber cambios en el alvéolo y en el bronquiolo terminal, pero predominan más hacia proximal estas cosas, ¿sí? Donde impacta el humo, se van a producir estos aumentos de diámetro, puede haber aumento, fíjense, aumento de diámetro de, ¿cuál es esta capa? Que está aumentada acá. La muscular. Muy bien, la muscular. Esta está aumentada también de diámetro y es la ¿Mucosa? submucosa, ¿sí? Ojo porque la submucosa tiene las glándulas mucosas, no se confundan con eso, porque una es el nombre del epitelio, que es la mucosa, digamos, y otra cosa son las glándulas que se llaman mucosas, no porque estén en la mucosa, sino porque producen moco. ¿Sí? Ahí hay una cosa que es un poco antiintuitiva de la nomenclatura del pulmón, ¿sí? Pero lo que se va a agrandar va a ser la submucosa, y de hecho justamente el índice de Reed se construye con el diámetro de la submucosa con respecto al diámetro de toda la pared. Normalmente tiene que ser menor al 40% y en cambio en muchos pacientes con bronquitis crónica aumenta. Igual eso no se hace, es anecdótico de nuevo, es didáctico, es para entenderlo, pero se ve post-mortem,
No se hace diagnóstico de bronquitis crónica haciéndole una biopsia de bronquio, ¿ok? Importante eso. El diagnóstico, como dice el libro, es clínico. Pero bueno, si por algún motivo le hacen una biopsia, ya sea por otro motivo o porque se confundieron, caso en el cual esperemos que no les quepa un juicio de mala praxis, van a poder encontrar esto, ¿sí? Bien. Y en este caso, la bronquitis crónica justamente va a dificultar el pasaje de aire. Entonces acá sí yo voy a tener dificultad tanto para ingresar como para expirar el aire, ¿sí? O sea, además, una cosa que no mencioné, pero obviamente la hiperplasia de las glándulas que producen moco va a producir, obviamente, ¿qué? Justamente Moco. moco, ¿sí? Parece una estupidez, pero lo tengo que preguntar, ¿sí? Justamente me va a aumentar la secreción de moco. Este moco, en algunos casos, va a llevar a tapones. Y lo peor es que encima en el tabaquismo, ¿qué se suma a todo esto? La disminución del barrido ciliar. Perfecto, entonces más difícil todavía. Bueno, como veo, la bronquitis crónica la entienden mucho mejor que el enfisema. Esto es lo mismo que noté en las clases, ¿sí? O sea, en eso veo que no hay tanto problema. Pero hago hincapié de nuevo en que bronquitis crónica versus enfisema en cuanto al espectro clínico antiguo son una oposición, pero en cuanto a la fisiopatogenia no se contraponen, digamos. Las dos son producidas por el tabaquismo en lugares distintos del pulmón y con efectos que no son contradictorios, simplemente se pueden superponer. Uno me va a dificultar la expiración nada más, el otro me va a dificultar la expiración y la inspiración. Y por mecanismos distintos. Los dos van a estar en el paciente tabaquista. ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta, porque por ahí Sí. me confundo al leer por ahí los enunciados cuando preguntan mecanismo, patogenia y demás. Sí. En este caso, el mecanismo sería el aumento del diámetro a expensas de la hiperplasia de la mucosa. Depende, a ver. Yo diría, si vos me vas a hablar de... Lo que pasa que algo que es mecanismo, en otro contexto se puede convertir en complicación y viceversa. ¿Por qué? Si yo te digo cuáles son los mecanismos por los cuales el tabaquismo me lleva a la bronquitis crónica, ¿sí? En ese caso, si yo digo como tabaquismo, disculpen la mala letra, pero estoy con el mouse, no con... Cómo el tabaquismo me lleva a la bronquitis crónica, acá el mecanismo, ¿cuál sería? Inhibición de ciertas, por ejemplo, la alfa-1 antitripsina. No, Eso es más del enfisema, pero bueno, claro. pero sí me va a inhibir algunas proteasas, así que no, de nuevo, eso también es más del enfisema. Bueno, pero sí me va a inducir una respuesta inflamatoria, entonces, por ejemplo, el aumento de la respuesta inflamatoria, la parálisis o disminución del barrido ciliar, ¿sí? Disculpen que ponga todo letras así, qué sé yo, pero bueno, igual como lo estoy explicando. Entonces, respuesta inflamatoria aumentada, disminución del barrido ciliar, aumento de citoquinas, bueno, en realidad eso sería también parte de la inflamación, pero bueno, esto también lo podríamos descomponer en varias cosas, ¿no? Como citoquinas, células inflamatorias, qué sé yo, el perfil que activa, ¿sí? Todos estos serían los mecanismos que me llevan a la bronquitis crónica. Entonces, en este caso, estos son los mecanismos. Pero si yo a la inversa te pregunto, ¿cuáles son los mecanismos de la bronquitis crónica para, por ejemplo, llevarme a la, no sé, disnea, por ejemplo, qué sé yo? Ahí sí sería el engrosamiento de la mucosa. Claro, ahí sería el engrosamiento de la mucosa, el exceso de producción de moco, bla, 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 bla. Podrías mencionar la parálisis de los cilios como algo que contribuye a estos mecanismos y los hace más complicados en el tabaquismo, o sea, un mecanismo que se mete en otro mecanismo, pero eso ya es como medio abstracto. Pero sí, mecanismos depende como del contexto en el cual yo te lo pregunte. Tengo que ver cómo me lo preguntan, porque también puedo hablar sobre el engrosamiento de la mucosa como consecuencia de los mecanismos de esta bronquitis crónica producida por el tabaco. Exactamente, es que en realidad en medicina nunca para esto, siempre podés ir más atrás, porque yo te digo, bueno, sí, la bronquitis crónica me la causó el tabaquismo. ¿Y qué me causó el tabaquismo? Porque los médicos no preguntamos mucho eso, pero bueno, en realidad a veces está.
No, y el tabaquismo fue por, qué sé yo, factores ambientales, sociológicos, no sé qué, bueno, no sé qué. Bueno, sí, algunas de esas cosas van a ser más para el psicólogo, otras van a ser más para el psiquiatra, otras van a ser para el sociólogo, pero si nos ponemos muy, muy serios, en realidad esto también tiene una causa. Y esto a su vez tiene una causa, y esto a su vez tiene una causa, que sí, obviamente cada vez van alejándose más y más y más de la medicina, pero existir existen y siempre puedes seguir haciendo más cadenas. A la inversa también. Bueno, esto me causó el tabaquismo me causó la bronquitis crónica. La bronquitis crónica me causó, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué me puede causar como complicación? Habías dicho disnea. Bien. Bueno, disnea, que va a ser un síntoma y una Y complicación. puede Y una dar una complicación, neumonía también, ¿o no? A sí, me largo puede plazo predisponer a podría una complicarse. neumonía, Podría me puede, hacerme disnea, neumonía, me una puede insuficiencia respiratoria sí, también. puede ser. Me puede predisponer también a una, ¿cómo se llama? A una, hipertensión pulmonar, ¿sí? Me puede predisponer a eso también. Me puede predisponer entonces a una insuficiencia cardíaca. Es raro que ocurra de esta manera, pero como posibilidades que sí, obviamente cada vez son más chiquititas, porque tenemos que suponer sobre lo que suponemos, que suponemos, que suponemos, que suponemos, pero a lo que voy es, todo se puede convertir de mecanismo en causa y de mecanismo en complicación, ¿sí? O sea, siempre se puede hacer esta cadena. Lo que importa es quién es el sujeto, o sea, cuál es el sujeto de la pregunta. Una duda. Sí. Uno de los mecanismos de la bronquitis crónica también está la metaplasia, ¿no? De las células Bueno, ve, escamosas. eso es interesante. Ahí ya es un poquito más relativo. ¿Es un mecanismo de la bronquitis crónica o es más bien una consecuencia de la bronquitis crónica o es algo que se ve a menudo en común, pero en realidad es una consecuencia del tabaquismo? La verdad Creo es que es más que consecuencia que el tabaquismo, ¿no? No tanto como... en general sí, pero como la bronquitis crónica en general ocurre por tabaquismo y si no ocurre por también factores inflamatorios sostenidos que generalmente también causan metaplasia, es como que es muy común que se hable de las dos juntas. Pero ¿es realmente una consecuencia de la otra o son parte de lo mismo? Ahí entramos en terreno medio de debate, y no es algo muy como cortado, perfectamente bien definido. Lo que nos va a importar a nosotros es que, ¿por qué nosotros a veces preguntamos mecanismos? Porque lo que estamos preguntando es cómo. O sea, lo que les estamos preguntando es cómo ocurre esto, cómo el tabaquismo me predispone a, por ejemplo, la formación de cáncer. Bueno, eso es lo mismo que preguntar cuáles son los mecanismos que me llevan al desarrollo de cáncer en el tabaquismo. Entonces ahí yo te estoy preguntando, de tabaco a cáncer, esa flecha que está en el medio, ¿qué es? ¿Qué hay en esa flecha? ¿Se entiende? Entonces, lo mismo acá en metaplasia. De hecho, la metaplasia la podrías meter como hasta un paso intermedio. Tabaquismo, entonces metaplasia, metaplasia, entonces, ¿qué tipo de cáncer en particular es el que va a derivar de la metaplasia? Epidermoide. Muy bien, el epidermoide o escamoso, ¿sí? Entonces, justamente en ese en particular, hasta yo como médico puedo decir, espera, podemos hacer una división extra y decir, hablemos en el medio de la metaplasia, porque merece una mención especial. En cambio, cuando a veces es una cosa muy directa, como que, bueno, tal proteína deja, por ejemplo, no sé, los cilios se paralizan por esto, y porque se paralizan los cilios, se deja de mover el moco, y porque se deja de mover el moco, hay un tapón mucoso. Bueno, ya está, ahí capaz que no tengo que detenerme en el medio a explicar muy puntillosamente, pero se entiende más o menos, o sea, es algo medio relativo, pero lo que importa es justamente que ustedes puedan hacer estas comparaciones de alguna manera, ¿no? O sea, yo de algo que les digo muy frecuentemente, este año creo que justo no se los dije, pero que le digo muy frecuente a mis alumnos es que hagan cuadritos con las enfermedades y, y a veces no solo con las enfermedades, a veces con los procesos que no son enfermedades por sí solos, pero que son suficientemente importantes como para merecerse un cuadro que sea causas, mecanismos, morfología, complicaciones. ¿Siempre voy a poder llenar las 4 columnas? No, no, a veces no. Va a haber algunos procesos donde se van a dar cuenta que la causa no está del todo bien entendida, por ejemplo. Otros donde las complicaciones no están muy bien estandarizadas, entonces no hay información y entonces el libro no les dice nada de
cuáles pueden ser las complicaciones. En otros, la morfología es muy poco relevante. Por ejemplo, si lo que tengo es una alteración de una molécula, la morfología no va a cambiar generalmente. Bueno, depende, obviamente hay algunas moléculas que sí tienen, pero a veces no. Entonces, no es que esas 4 columnas siempre tienen que estar llenas, 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 pero justamente incluso el hecho de que no estén llenas también me ayuda a mí a pensar, ¿estoy pensando esto de la manera correcta o capaz debería poner poder poner el foco en otro lado? Porque si, por ejemplo, trato de rellenar el cuadro y me doy cuenta que no puedo rellenar casi ninguna de las columnas, entonces digo, no, capaz es mejor enfocar esto, en vez de enfocarlo desde la parálisis de los cilios, mejor enfocarlo desde la bronquitis crónica en general. Y la parálisis de los cilios es una de las cosas que puede haber. ¿Y por qué? Ah, por el tabaquismo. Ah, ok. Pero sí, hacer ese tipo de cuadritos sirve mucho. Incluso aunque no lo dibujen, aunque lo hagan mentalmente, pero pregúntense ustedes mismos, ¿y cuál es la causa de esto? ¿Y cómo me lleva a esto? ¿Y a qué me puede después llevar posteriormente? ¿Ok? Y tengo una pregunta. Sí, ¿La bronquitis crónica es lo mismo que EPOC? no. El EPOC, mejor dicho, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, depende de dónde lo lean. No sé si esto también cambió en el Robbins, porque yo tengo la sensación de que en un momento el Robbins decían que eran 4 y ahora en realidad es como que dice que EPOC generalmente se usa, la sigla, se usa para el conjunto de bronquitis crónica y enfisema. Ya sea 100%, o bueno, 100% no hay nunca, pero 90% de una y 10% de la otra, 80 y 20, 50 y 50, o sea, no importa la proporción, lo que importa es la combinación de las dos cosas, es lo que generalmente llamamos EPOC, generalmente. Pero la realidad es que el asma también es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, solamente que generalmente a esa no se la pone dentro de esa sigla, y lo mismo las bronquiectasias. Las bronquiectasias también son enfermedades obstructivas pulmonares crónicas y están de hecho en la misma sección del Robbins, pero el Robbins dice como que, y en esto tiene razón, el uso popular de la palabra y el uso médico de la palabra, nunca van a escuchar a un neumonólogo diciendo, ah, sí tiene POC porque tiene asma. No, no van a escuchar eso nunca. O sea, la sigla quedó prácticamente reservada para esto, la bronquitis crónica y el enfisema, y generalmente el 95, 96, 97% de los casos en los que escuchen la palabra EPOC va a ser en consecuencia al tabaquismo. Es muy raro que vayan a escuchar que alguien diga EPOC si es otra causa de enfisema u otra causa de bronquitis crónica. Por ejemplo, enfisema bulloso que pueden tener algunas personas, especialmente personas longilíneas, qué sé yo, no sé qué, y no se sabe muy bien la causa. No van a escuchar que los neumonólogos a eso le digan EPOC, ¿sí? La palabra originalmente medio que perdió su significado. Yo votaría una nueva sigla, pero bueno, no tengo ese poder. Así que ustedes sepan que EPOC hoy en día hace referencia a 2 enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en particular, que son, ¿cuáles? Enfisema, centroacinar y bronquitis crónica. Sí, y no está mal la aclaración de centroacinar, te digo, que yo no lo dije, pero es verdad, no está mal esa aclaración, porque en el 99,9 de los casos va a ser enfisema centroacinar, porque es el que es consecuente al tabaco, ¿ok? Y puede ser panacinar, porque el panacinar se da cuando vos tenés falta de la alfa-1 antitripsina, pero de eso también lo puede generar el tabaco. Pero lo produce de manera local, no sistémica. Entonces, justamente, ¿a dónde llega el humo? Es lo que yo decía hace un rato. Como el humo solo llega a la parte proximal de los bronquiolos terminales y los alvéolos, generalmente lo que está centroacinar alrededor del bronquiolo terminal, ahí se inactiva la alfa-1 antitripsina. En cambio, cuando vos tenés la enfermedad genética, ¿dónde se inactiva? Sistémico. En todos lados. Entonces, en todo el alvéolo vas a tener enfisema cuando tenés muerta esa proteína, completamente inactivada en todo el cuerpo. Bueno, en todo el cuerpo, donde va a ser relevante igual va a ser ahí, si bien va a estar inactivada en todo el cuerpo, O donde sea me que va a si importar tengo eso. enfisema panacinar no es EPOC, en términos prácticos. Como dijiste recién, en términos prácticos, Pero en si términos alguien... teóricos sí, según el Robbins. ¿Cómo? Pero en términos teóricos sí, según el Robbins.
No, porque si te fijas, de hecho, el Robbins estoy casi seguro, me puedo fijar, pero estoy casi seguro de que dice, de hecho, que el EPOC es en contexto del tabaquismo. Puede ser que esté confundido y no, pero lo tengo abierto acá, así que dame un segundo, pero estoy casi seguro. Acá, a ver. Enfermedad obstructiva crónica. Bien. Fíjate que dice. Cuando empieza enfermedades pulmonares obstructivas. Las enfermedades pulmonares obstructivas comunes incluyen la EPOC, el asma y la bronquiectasia. Fíjate que los pone por separados, por separado. La EPOC tiene dos mayores manifestaciones clínico-patológicas, el enfisema y la bronquitis crónica, que están generalmente encontrados en el mismo paciente, casi seguramente porque comparten el mismo factor etiológico, el tabaco. O sea que, qué sé yo, depende a quién. Y después, por ejemplo, te pone la definición de la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud también en esto se hizo medio la tonta y dice por exposición a partículas o gases nocivos. O sea, tampoco nadie quiso decir que EPOC es solo por tabaco. Pero yo diría que incluso el Robbins da a entender que en la gran mayoría de los casos vamos a estar hablando de EPOC cuando sea un enfisema, como bien dijiste vos, centroacinar y bronquitis crónica. Incluso el Robbins creo que estaría de acuerdo en decir como que en general nos estamos refiriendo a eso, y en cambio si tenemos un panacinar es muy poco probable que sea el mismo síndrome. A mí me gustaría que le cambiaran el nombre a algo que justamente dejara un poco más en claro que es esto como pasa con el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está medio mal definido, porque de hecho no tiene una definición súper estricta, pero suele ser una combinación de resistencia a la insulina, obesidad. Entonces, ¿y por qué sirve? Porque suelen venir juntos. Entonces, por eso sirve empaquetarlo en una sola cosa. Pero yo puedo tener diabetes por otra causa. Sí. ¿Puedo no tener resistencia a la insulina y tener diabetes? Sí. ¿Puedo tener obesidad y no tener diabetes? Sí. O sea, entonces acá es como que pasa lo mismo. Enfisema podés tener un montón, por un montón de causas, y son todos distintos. Pero la gran mayoría de los casos tenés EPOC, enfisema más bronquitis crónica, y por lo tanto va a ser el enfisema centroacinar. Igual, no nos olvidemos que en casos muy, muy exagerados de tabaquismo, a veces puedo terminar teniendo un enfisema panacinar. Es raro, es infrecuente, pero puede pasar. Entonces tampoco lo podría descartar como, el enfisema era panacinar, así que seguro que no es por tabaco, ¿sí? Porque puede pasar, especialmente si empezó a fumar a muy temprana edad, o por ejemplo alguna gente tiene si no mal recuerdo, el alfa-1 antitripsina, eh, me parece que es dominante, me parece que es recesivo, o sea que podés tener una copia sí y una no, entonces también eso creo que varía, o hay polimorfismos de la. Pero bueno, no nos enrosquemos demasiado con eso, queda más o menos el concepto. Sí, gracias. Dale. Bueno, seguimos. Bueno, esta es muy filosófica, sinceramente. ¿Los amartomas y los coristomas son tejido funcionante? ¿Qué es un amartoma? En sus palabras. Es un tejido desorganizado que está tipo en un lugar que no es normal que esté. Más o menos, me mezclaste Propio un de poco los una dos. localización particular. El coristoma es el que es ectópico. Claro, en realidad el amartoma está en el lugar que corresponde, pero con una organización que no corresponde. Y el coristoma tiene otro nombre que es heterotopía, que a mí me gusta un poquito más porque es como más, por lo menos a mí me resulta más fácil de recordar, que quiere decir está en un lugar distinto, ¿sí? Así como ectópico es afuera del lugar, heterotópico es distinto lugar, ¿no? Entonces es más o menos, para mí es más fácil de acordarme heterotopía que coristoma. Igual Una es duda. sí. ¿La amartoma podría considerarse una neoplasia benigna? Bueno, a eso exactamente iba. El Robbins mismo dice, a veces sí, a veces no,
y lo trata de decir de una manera más o menos política correcta, pero la realidad es que es súper cuestión de debate. Hay algunos que son clonales, otros que no, algunos crecen sin parar, entonces ahí es como que uno diría, sí, ya es una neoplasia, porque está creciendo sin estímulo. Y otros te dicen, no, pero mira, este no, le hicimos secuenciación genética y tiene trastornos genéticos, entonces es una neoplasia. No, pero fíjate que este no, no sé qué. Entonces es como que es una bolsa de gatos, sinceramente. Encima, perdón, si el tejido está, si la organización está desorganizada, eso casi por definición, ¿qué es? La neoplasia benigna. No, pero yendo a lo más Displasia. literal, es displasia. Plasia. Claro. Entonces, así que yo creo que recuerden que muchas de estas cosas se definieron antes de tener microscopios y ni que hablar antes de tener secuenciación genética, inmunohistoquímica, tinciones especiales, marcadores tumorales, o sea, muchas de estas cosas se describían por lo clínico. Entonces, veían que estas cosas se comportaban de manera distinta y le quedó el nombre de amartoma. Y algunos son más frecuentes que otros. Y bueno, quedó. Pero la verdad es que quizás si hoy los descubriéramos de nuevo, capaz que a algunos le habríamos puesto desde el principio el nombre de neoplasia benigna, y a otros no sé sinceramente en qué quedarían, porque si no crece, está desorganizado, pero no crece, se queda ahí y no hace nada en particular, es simplemente un tejido como que a mí me tienta decirle malformación y listo. No sé si me dan tantas ganas de decirle neoplasia benigna si no tiene aberraciones genéticas, no crece. eh, ¿Me explico? No tiene una división celular activa, porque en realidad cuando hablamos de displasia, generalmente no hablamos solo de la desorganización, sino también de una reproducción eh, desorganizada. En cambio, si esto solamente tiene la desorganización, pero no se reproduce en las células, entonces ahí como que ya no calificaría tan bien de displasia. Y encima a veces lo hacen órganos que ni siquiera son epiteliales. Y recuerden que ustedes que la displasia es casi exclusiva, una descripción casi exclusiva de los epiteliales. Entonces, es realmente una bolsa de gatos por la cual me parece que no vale la pena demasiado preocuparse si es o no es una neoplasia benigna. Ahora, si yo les dijera, por ejemplo, una cosa que sí me parece importante es que sepan que algunos amartomas tienen un comportamiento parecido al de las neoplasias benignas. ¿Por qué? Porque es importante esto que lo sepan como médicos. Para diferenciar. Hacer diagnóstico diferencial. Para hacer diagnóstico diferencial y también, incluso aunque no puedan realmente hacer el diagnóstico de es o no es una neoplasia, si se comporta como una neoplasia, aunque el libro diga que no es una neoplasia, ¿qué consecuencia puede tener? Por más que el libro, la clasificación diga que no lo son. Si se ¿A qué te comporta referís igual, cuando decís se comporta como una neoplasia? una neoplasia benigna. Y puede generar atrofia por compresión, volver maligno, o sea, pueden Exactamente. pasar un montón de cosas. Exactamente, ¿sí? Entonces, por más que diga que no es neoplasia benigna, si está creciendo y comprimiendo qué sé yo, incomodando al paciente, restringiendo la movilidad o alguna cosa, y bueno, va a haber que tomar la misma conducta que si fuera un- un, em, una neoplasia benigna igual, o sea, va a haber que sacarlo igual. ¿Sí? Entonces, por eso sí es importante ese dato. No tanto la pelea entre patólogos y no sé, y Dios sabe que otras especialidades, oncólogos, qué sé yo, no sé, de si es o no es neoplasia benigna. ¿Queda más o menos claro el tema de los amartomas? Sí, sí. Los coristomas, por otro lado, son heterotopías, o sea, fragmentos de tejido donde no corresponde. Generalmente tienen que ver con malformaciones, tejido que no se eliminó donde se tenía que eliminar, o tejido que migró de alguna manera, y hay otros que literalmente no sabemos cómo ocurren. Una pregunta que me hizo un alumno muy pertinentemente es, ¿la endometriosis es un tipo de coristoma? No sé si saben lo que es la endometriosis.
que es la aparición de focos de endometrio en partes del cuerpo que nadie tiene explicación para cómo cuerno llegó ahí. Y la realidad es que ni siquiera sé. Intenté buscar una respuesta y tampoco la encontré. O sea, están muy mal definidas estas cosas. Que ustedes sepan que existen y cómo se comportan y qué sé yo, me parece importante. Ahora, que sepan exactamente dónde se traza la línea de la definición entre una cosa y la otra, no me parece tan importante. Y para responder a la pregunta, ¿qué es tejido funcionante? ¿Qué opinan ustedes? Claro, Es o sea, rara la O pregunta. sea, si ese tejido nuevo que tiene alguna función o no. Claro, pero generalmente cuando decimos funcional o qué sé yo, es como que sea funcional. Podemos querer decir dos cosas. O que es funcional al paciente, o sea, al paciente le sirve, o sea, no le juega en contra. O podemos estar queriendo decir, cumple su función eh, más allá de si al paciente le hace bien o no. Por ejemplo, un embarazo ectópico, ¿no? ¿Es tejido, es una estructura funcional? Sí, Sí, En el primer sentido no, en el segundo sentido sí. O sea, exacto. en el primer sentido es terrible porque capaz termina en que le tenemos que sacar un órgano a la pobre paciente. En el otro sentido, está haciendo lo que es esperable que haga un embrión. Entonces, desde ese punto de vista, es funcional. Entonces, a esta pregunta yo respondo lo mismo. Si vos me estás preguntando si al paciente le sirve, dependerá de dónde y qué tejido. Es Si el tejido como por ejemplo los síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, que, también, o sea, un tumor random, o sea, adquiere funciones que ese tejido no debería tener. claro, O sea, es funcional, pero no al paciente. claro. Entonces, por eso digo, depende cuál de las dos definiciones usamos, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, yo me enteré, por ejemplo, y esto no sé si cuenta tampoco como esto no es un coristoma seguro, pero sí es una heterotopía, cuando a veces algunas personas tienen accidentes traumáticos y, por ejemplo, se les revienta el vaso y a veces el vaso sobrevive, como que se queda en pedacitos y se revasculariza o de alguna manera logra reintegrarse a la circulación y de golpe entonces vos descubrís que el paciente tiene vasos medio desperdigados ahí por el peritoneo y funcionan. Y bueno, eso al paciente está bueno porque un paciente que pensabas que era totalmente, eh, digamos, se había quedado completamente sin vaso, resulta que tiene un poco de vaso funcional, ¿no? Entonces, ahí sería una heterotopía que es funcional en los dos sentidos de la palabra. Pero si yo, por ejemplo, tengo, como el ejemplo que dice el Robbins, un poco de tejido pancreático en el estómago, mirá, muy funcional al paciente dudo que sea, porque las enzimas pancreáticas no van a servir adentro del estómago, justamente, de hecho me van a probablemente jugar en contra, y si encima está en la superficie gástrica, ¿qué va a pasar? Si yo pongo un pedazo de superficie pancreática en contacto con la luz del estómago, ¿qué va a pasar ahí? Se va a desintegrar, ¿no? Por los ácidos. Exactamente, como no va a tener moco, va a estar todo el tiempo ulcerándose esa área, o sea que al paciente no le va a ser funcional tampoco. Capaz que el pobre pedacito de páncreas va a estar intentando producir enzimas pancreáticas o Dios sabe qué, pero no va a servir para nada. Entonces no va a ser funcional en el primer sentido de la palabra. Pero en el segundo, las células pueden serlo. En algunos casos, los coristomas, eh, en general los coristomas tienen histoarquitectura normal, el lugar es anormal, pero la histoarquitectura propia de las células y del tejido que arman es normal. Entonces, casi siempre van a ser funcionales en el segundo sentido, ¿sí? O sea, en el sentido que las células hacen lo esperable. Si le va a servir al paciente o no, eso depende. Los amartomas, en cambio, es raro que cumplan su función adecuadamente porque la alteración que tienen la histoarquitectura generalmente les dificulta su funcionamiento. Pero nunca digan nunca. Capaz que en algunos casos podemos encontrar algún amartoma que cumpla su función, pero nada, habrá que ver, como digo, en cada caso. Así que la respuesta de esto es depende completamente, ¿sí? ¿Quedó más o menos?
Sí. Hola, ¿podrías repetir la definición de coristoma? Sí, en realidad no es una definición, pero es casi textual lo que dice el libro. Es un tipo de heterotopía, es decir, un tejido em, que es relativamente normal, pero que no está en la localización que le corresponde. Igual está en el libro, tipo, no te lo estoy diciendo así textual lo que dice el libro, pero va por ahí. Así que de Listo, última, si no gracias. lo buscas en el libro, que yo no te lo voy a definir mejor que el libro. Bueno, a ver. ¿Dónde estamos? Bien, siguiente. Bueno, pregunta 4. A ver, chiquis, esto. Eh, ¿Los nódulos reumatoides se ven como granulomas en microscopía? A ver, antes de hacer una pregunta en la clase, si bien yo aprecio que hagan preguntas y qué sé yo, aunque hubiera estado buenísimo que fueran preguntas de este TP y no de los anteriores, pero bueno, primero busquen, ¿sí? O sea, si ustedes buscan en el índice alfabético artritis reumatoide, se fijan, en la primera página es una tabla, así que probablemente no les diga mucho. Vamos a la segunda, me dice, se expone en el capítulo 26. Ok, me voy al capítulo 26. Ahí en el capítulo 26 me va a aparecer el índice y me va a decir que tengo que ir a buscar artritis reumatoide a la página 1199. Arranca con la definición, patogenia y, casualidad, casi parece que lo hubieran hecho a propósito. El Robbins tiene unos cuadritos verdes preciosos que dicen morfología. Y por si fuera poco, te lo ponen en negrita. Los nódulos reumatoides, microscópicamente, Desgraciadamente tuve muy mala suerte y justo me salió borrosa la imagen, así que lo van a tener que buscar ustedes, ¿sí? Pero está la respuesta textual, ¿sí? Así que no voy a, no voy a responder a esta pregunta que literal está textualmente escrita en el Robbins, ¿sí? Prácticamente les dije hasta la página donde lo tenían que buscar. Así que, bueno. Los pacientes con el cuadro clínico de glomerulonefritis postestreptocóxica o postestreptocócica no evolucionan, porque se puede decir de las dos maneras, pero bueno, no evolucionan a fiebre reumática o sí pueden evolucionar. Bueno, acá hay una pequeña confusión, a ver si alguien la puede detectar antes de que yo lo muestre. Tengo entendido, hola, Sí, sí. que hay cepas que van a predisponer, digamos, a que tengas glomerulonefritis postestreptocóxica y otras a que tengas fiebre reumática. Por ejemplo, las que te infectan a nivel de la faringe, o sea, te generan una faringitis, te van a producir, por lo que entendí en el libro, en la mayoría de los casos fiebre reumática. En cambio, cuando tenés manifestaciones en la piel, puede derivar, o sea, las cepas de la bacteria que, que infectan la piel, digamos, van a terminar derivando a glomerulonefritis y también pueden generar fiebre reumática. No sé si lo entendí bien igual. Bueno, vos lo entendiste bien y lo que dijiste está bien. Ahora, en realidad te me adelantaste porque me respondiste una pregunta que en realidad yo no hice todavía, que iba a ser mi segunda pregunta. Pero, a ver, con lo que dijo la compañera justamente, ¿qué es lo que está mal de esta pregunta? Hay algo en la cronología que recién la compañera lo dijo correctamente, justamente, y de alguna manera indica que no está del todo bien esta pregunta. Claro, que no es que evolucionan, sino que pueden estar las dos en simultáneo o una o la otra. Ahí va, exacto, porque las dos Son ambas vienen de consecuencias que, tardías de una claro, las dos faringitis. son consecuencias tardías, vamos a decir de infecciones, para dejarlo más general, ¿sí? Para dejarlo más general. Entonces, hay un problema en esta pregunta en el orden, ¿sí? Puse la faringitis porque es la más común, ¿sí? Pero, como muy bien dijo la compañera, hay algunas cuestiones estadísticas que parecerían indicar que, por ejemplo, es mucho más común que las infecciones de la piel den la glomerulonefritis y en cambio la faringitis den más la reumática y bla, bla, bla. Bueno, pero, y acá viene un enorme pero, ¿sí?
esto es o sea, lo primero igual sí que quiero corregir y que quede clarísimo es, esta no progresa a esta, ni esta progresa a esta. A lo sumo es esta que progresó, como bien dijeron recién, o a una, o a la otra, o a las dos al mismo tiempo. Ahora, yo me puse a buscar literatura de esto en completa honestidad de desconocimiento, ¿eh? De cuánto había reportado de las dos cosas al mismo tiempo. Y me sorprendió encontrar que en realidad, ahora volvemos a esto, en realidad hay bastantes reportados, ¿eh? De hecho, tuve que elegir estos 3 para no llenar la diapositiva, pero me salieron un montón de casos donde se veían los dos a la vez. Y si alguno se dedica especialmente a pediatría, les recomiendo que le pegue una leída a estas cosas. Porque la realidad es que me parece que seguimos diciendo y diciendo y diciendo, no, ocurre o una o la otra, o una o la otra, y no es tan así. En muchos casos igual son adultos, no son niños, lo cual es raro, porque generalmente la fiebre reumática es más bien pediátrica, ¿no? Y sin embargo en estos adultos, perdón, justamente en los que suele ocurrir estas dos al mismo tiempo, suelen ser más adultos. Igual hay uno de estos casos en donde no me acuerdo cuál de los 3 es, creo que es el del medio, pero no estoy seguro. Sí, creo que es en el del medio, no me acuerdo. Que son dos, sí, porque fíjense que es anales de la pediatría cardiológica, así que sí. Este es estoy casi seguro de que es en el que son 2 casos de niños. Y en el propio paper dice, a diferencia de lo observado en otros casos que son más bien adultos y qué sé yo, en cambio en este creo que es una mujer de 46 años, y en este creo que hablan de varios casos todos juntos. Que este es bastante reciente, fíjense que es del 2021. Ahora, lo que yo sí les quiero decir con todo esto es, me parece que tenemos que tener un poquito de cuidado con esto de decir, fíjense que todo dice como coincidencia poco común y qué sé yo, y cuando uno mira en la literatura en todos lados es como que dice poco común, poco común, poco común, sí, poco común, pero cada vez hay más. Seguramente también es porque se están reportando mejor estas cosas, ¿no? Obviamente, pero lo que sí quiero decir con esto es, cuidado que tampoco es tan imposible como parece que se hablaba antes. Y esto me obliga a volver un poco a lo que decía la compañera, y que la compañera lo dijo perfecto en base a lo que está escrito en la literatura, pero yo cuando miré la literatura, me horroricé al ver ¿de cuándo es esta teoría de las cepas reumatogénicas y nefritogénicas? Ah, mirá, está publicado en Circulation, que es una revista de cardiología súper importante. ¿De cuándo es esta teoría? ¡Upa! Tiene 53 años esta teoría. Ya está desactualizado. Un poquito. Pero Sí, ¿saben acá qué es lo? entra en juego lo que estabas diciendo de que quizás hay más reportes, hay más investigaciones, entonces por ahí puede ser o igual o una sobre la otra o las dos, y como que puede ir recambiando. Totalmente. O sea, no solo han cambiado las bacterias, ha cambiado las técnicas diagnósticas, han cambiado las técnicas de cultivo. Entonces, cosas que antes eran el día y la noche, hoy se pueden empezar a ver grises. Y lo que yo estuve viendo al revisar esta literatura es que hay un montón de gente que sigue repitiendo esto de la cepa reumatogénica y nefritogénica sin evidencia. O sea, de hecho, este paper, que es del 97, justamente, no, perdón, este no es un paper, es un libro, ¿sí? Este es un capítulo de un libro. Pone en cuestionamiento todo esto. Y esto es del 97, ¿sí? O sea que seguro que si nos ponemos a mirar cosas más actualizadas, pero de hecho faltan cosas actualizadas. O sea, si alguno de ustedes se quiere dedicar a infecto, por favor investiguen esto. Les suplico que les hagan los estudios que puedan a sus pacientes si llegan a encontrar esto, porque evidentemente está re mal entendido esto. Esto de la cepa reumatogénica y nefritogénica, había un paper que incluso decía, debe ser porque se infectó con 2 cepas al mismo tiempo. Chicos, eso es excepcional.
No tiene sentido, contradice todo lo que decimos siempre en la medicina, de la navaja de Occam y de que tratar de que una sola cosa explique todo. ¿Cómo vamos a decir que porque una persona en 1971 dijo, porque ni siquiera era que lo comprobó, que capaz que había una cepa reumatogénica y una nefritogénica, entonces, no, si aparecieron las dos cosas, debe ser que se agarró dos bacterias al mismo tiempo? ¿No tendría un poquito más de sentido pensar que esta persona en 1971 quizás no tenía todo clarísimo y que estaría bueno mirar un poquito más de cerca a ver qué está pasando? Porque la realidad es que es muy poco probable que sea dos cepas completamente distintas y qué sé yo. Esto claramente hay que investigarlo desde lo inmunológico y desde lo microbiológico y desde lo infectológico. No lo vamos a resolver solamente con clínica y reporte de casos. Así que, a ver, esto escapa violentamente de los contenidos de la materia, ¿sí? O sea, no, bajo ninguna circunstancia les vamos a preguntar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la cepa reumatogénica y nefritogénica, o sea, no. Pero sí quiero que se lleven el concepto de, tengan cuidado, porque, y en este sentido yo agradezco que me hayan hecho esta pregunta, porque yo también daba por sentado eso, la cepa nefritogénica y ahora resulta ser que parece que es chamullo grande como una casa. No sé si chamullo, pero por lo menos son cosas que me parece que a esta altura alguien se las tendría que poner a cuestionar 53 años después, ¿sí? Así que, nada, no se duerman y no repitan cosas que no saben de dónde salieron, ¿eh? Que pasa mucho en medicina. Una pregunta. Sí. La glomerulonefritis post-estreptogénica, ¿se da también por hipersensibilidad tipo 2 o es otro mecanismo? Creo que era tipo 3, que era tipo Sí, depósito porque es por inmunocomplejos. depósito de inmunocomplejos más que nada, sí. Eso también. Por Sí, eso quería sacarme la duda. sí. Que Igual creo que en también el libro está bastante también explicado. varían en eso. Claro, sí. Pero nada te dice que tranquilamente no puede ser el mismo antígeno en la misma bacteria. O sea, no hay nada que prohíba eso. Obvio, Así que, son mecanismos distintos. sí. Así que bueno, Ya lo comprobamos en lupus. tal cual. Bueno, esto de la concomitancia, como les decía. Bueno, pregunta 6. Esta pregunta me hizo dar un pequeño infarto. ¿Por qué la beriliosis no causa un granuloma caseificante a diferencia de otras neumoconiosis? Es la única que causa granuloma, la briliosis. Las Eso. neumoconiosis no, ninguna de otras causan granuloma. Por lo menos ninguna de las que estudiamos nosotros, ¿sí? Hay otras neumoconiosis y algunas pueden llegar a causar Sí, me granuloma. refiero de las cuatro, silicosis, asbestosis y Es carbono. exacto, ¿sí? De las mineraloneumoconiosis que estudiamos nosotros, solo la briliosis causa granuloma. No caseificante, está bien. O sea, causa un granuloma no caseificante. Pero por favor, las otras no causan granuloma, se lo suplico, por favor. Como digo, casi me da un infarto cuando lo leo. Y acá vuelvo a decirles, fíjense de hacer estos cuadritos. Acá solo puse agente etiológico y morfología. No puse mecanismos, ni complicaciones, ni nada. Solo puse eso. No les voy a decir cómo llenarlo, pero sí les voy a decir, por favor, que esta no es la manera de llenarlo, ¿sí? O sea, no tienen granuloma calcificante, ni la neumoconiosis del trabajador de carbón, ni la silicosis, ni la asbestosis. Por favor, se los suplico. Solo la beriliosis tiene granulomas no caseificantes. Es la única neumoconiosis de las que estudiamos nosotros que tiene granulomas. Por favor, suplico. Y fíjense acá también cómo leer una tabla de contenidos. Esto también se los pongo un poco a propósito, porque fíjense que hasta ya con el título, fíjense, enfermedades intersticiales difusas crónicas, restrictivas, ¿sí? Empieza un título, subtítulo a este, ¿no? Digamos. Uy, perdón. Empieza un subtítulo que sería este, y fíjense que dentro de las enfermedades fibrosantes está neumoconiosis, ¿sí? O sea, mira, o sea que la neumoconiosis en general, es una enfermedad fibrosante. Y en general, entonces, es una enfermedad intersticial difusa crónica restrictiva. Por algo está escrito así en el libro, ¿sí? Presten atención a estas clasificaciones, porque para algo las ponen. En cambio, enfermedades granulomatosas, fíjense que no está en la misma categoría.
¿sí? Está en otra, afuera de enfermedades fibrosantes. Ojo, también es una enfermedad intersticial difusa crónica, estas enfermedades granulomatosas que nombra acá adentro. O sea que, por ejemplo, acá, no sé, no va a estar tuberculosis que está en otra categoría, ¿sí? No es que están todas las granulomatosas acá, sino las granulomatosas que además son enfermedades intersticiales difusas crónicas, ¿sí? Pero esta clasificación didáctica, de poner neumoconiosis acá adentro, viene con una salvedad que es la que dijo el compañero, que la beriliosis sí tiene granulomas. Pero igual estos granulomas tienen la consecuencia de también ser fibrosantes. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer la presencia de muchos granulomas, aunque no sean caseificantes? Que el granuloma cuando evoluciona se le hace tipo la parte fibrosa alrededor y si tenés muchos termina siendo algo Perfecto. no sé, fibrosa a la superficie. Perfecto, ¿sí? Igual, ojo, la beriliosis no es la única forma de manifestación, no es la granulomatosis, también te puede predisponer a algunos cánceres y qué sé yo. Generalmente, igual no entramos muy en detalle en beriliosis, más bien lo que nos importa es, justamente beriliosis va a ser un diagnóstico diferencial con qué de estas que están justamente en esta lista. Por formar granulomas no caseificantes. La sarcoidosis. Exacto, y fíjense que esa respuesta la pueden obtener solamente mirando la tabla de contenidos, ¿sí? Porque ya pueden ver que, mirá, la sarcoidosis entonces es una enfermedad granulomatosa. O sea que si ustedes quisieran prepararse para una pregunta como, ¿cuáles serían diagnósticos diferenciales de enfermedades granulomatosas? A ver, vamos a mirar el índice. Mira, todas estas están en el título de enfermedades granulomatosas. Entonces me tendría que fijar sarcoidosis. Y estas son, mira, sí, también son no necrotizantes. Entonces no me lo tengo que confundir con la beriliosis. Tampoco me lo tengo que confundir con, no sé, qué sé yo, lepra, no sé. Igual la lepra a veces puede tener necrotizante, pero no es lo más común. Y neumonitis por hipersensibilidad, voy a tener que ver, porque evidentemente también forma granulomas. Debería ver a ver si son caseificantes, si no son caseificantes, a ver si son parecidos o no son parecidos a los de la sarcoidosis, a ver si son parecidos o no son parecidos a los de a los de la beriliosis. Así es como idealmente tienen que estudiar. Todos los temas del libro, y bueno, no, todos no, porque patología 1 es más o menos la mitad del libro, pero sí. Pero aunque parece más esfuerzo, termina siendo menos, porque en vez de aprenderse 50 temas de memoria, se aprenden 5 o 6 patrones en los que encajan esas 50 enfermedades en esos esquemas y van más o menos diciendo, bueno, está bien, esta era parecida a esta, pero la diferencia era esta. Esta era parecida a estas dos, pero la diferencia es esto. Y así es mucho más fácil hacer un diagnóstico diferencial, una comparación y hacer una práctica médica, porque si no van a estar enloquecidos, chicos, se los digo así, en semio y en internas les va a explotar la cabeza. No intenten pasar las materias por fuerza bruta, porque después la van a pasar el doble de mal, se van a tener que poner a aprender todo de nuevo. Así que bueno, como les digo, traten de hacer esas tablitas, causa, mecanismo, y si en morfología encuentran que hay cosas parecidas, o en clínica más para semio y para interna, ¿no? Pero algunas cositas, pero más que nada de morfología. Si ustedes ven y dicen, che, pero me suena que esto yo lo leía en algún lado. ¿Por qué? Porque era parecido a esto. ¿Y por qué será esto? Mira, resulta ser que porque son todas por hipersensibilidad tipo 4. Por eso son parecidas. Termina siendo más esfuerzo en un primer momento, pero después esa memoria queda mucho mejor grabada que si se aprendieron 50 listas por separado, ¿sí? Bueno, bueno, se entendió. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, a ver. Sobre tuberculosis. Sí. En primo infección, ¿hay formación de granulomas? Mira, eso es un tema un poquito de definición. Depende dónde cortes la palabra primoinfección. Hay gente que dice, y es muy frecuente que esto aparezca en la cátedra,
que la primoinfección culmina con la formación del foco de Ghon. Y el foco de Ghon, por definición, ¿qué es? El granuloma. Es un prácticamente. granuloma, ¿sí? Al menos uno. Capaz que es una confluencia de varios, pero por lo menos un granuloma es. El problema es el siguiente. Si esa primoinfección ocurre en un inmunodeprimido que nunca se expuso a la bacteria, ¿a qué va a progresar? Muy probablemente. Tuberculosis Primaria. primaria. Primaria, secundaria, miliar. Bueno, No, Ya. secundaria no. No, Lo más no. probable es primaria. primaria. Ah, ¿Sí? ok. Ujú. ¿Por Claro, qué? Porque no tendría tengo que ser una primoinfección de tuberculosis en un paciente inmunocompetente y también le podemos sumar que está vacunado porque vive en Argentina. Y Puede ser, sí. ahí lo pusieron a veces. Tiene muy altas chances de culminar ¿cómo? En ese paciente, la primoinfección. En la formación de un complejo de Ghon y Y por lo quedar tanto, latente. perdón, ¿y qué? Hay que dar latente, sí, exacto. Claro, Y, o curación, eso es lo que o curación, perfecto, sí, muy bien. Eso es lo más probable, ¿sí? Ahora, es como quien te dice, ¿las 0 horas son parte del día anterior o del día previo, no? Es como quien dice, bueno, justo donde está el límite no estás tan seguro de para quién de los dos queda. Entonces, ¿el granuloma es parte de la primoinfección o es justamente el instante anterior a que se forme el granuloma es el fin de la primoinfección? Ahí ya entramos en materia de debate que me parece completamente inútil. En un examen oral me parecería muy raro que alguien si vos lo explicás el proceso, como lo acabamos de explicar, te diga que está mal, porque de nuevo va a depender de, lo pongo al principio, lo pongo al final. Yo tengo una duda con eso también, justo del foco de Ghon. ¿Termina en el día 21 o tiene un rango de...? Nah, eso también es como... Es muy fino, no sé, porque Es un dijeron que hubo, promedio, o es sea, un promedio de promedio. tercera semana, fines de tercera semana. Sí, es un promedio. Es un promedio porque aparte, ¿quién cronometra cuando te entró el vacilo exactamente? ¿Sí? O sea, No, no hay para... chance, pero qué sé yo, por un para chat, por la duda. sí, Y no, aparte nadie... también depende de tu respuesta inmune y todo, es muy Exactamente. relativo. Y Por eso aparte, también la formación del granuloma también es relativo, porque por ahí tenés una muy buena respuesta a TH1 y no se llega a formar del todo, sí o no, es no, como... realmente si tenés una muy buena respuesta a TH1, sí se va a formar un granuloma muy chiquito, muy bien contenido y generalmente va a ser una secuela muy, muy, muy chiquitita, prácticamente, porque ok. se llegó a contener muy, muy bien. Pero granuloma se va a formar, ¿sí? Sin granuloma no contengo la infección, así que si tengo una muy buena inmunidad TH1, se va a formar. Ah, ok, entonces no cura sin formación de granulomas, por No, ejemplo. no. Ok. Eso por lo menos con nuestro entendimiento actual de la inmunopatología, sin granuloma no se erradica la tuberculosis. ¿Hasta dónde entendemos? A Ok. ver, hay un caso reportado en el cual, seguro, o sea, sí, debe existir, pero en nuestro entendimiento de la inmunopatología actual y microbiología actual, sin granuloma no se erradica la tuberculosis. Ok. Lo que sí puede llegar a pasar, pero de nuevo, esto es anecdótico más bien y aparte incomprobable, inchecable, es que recuerden ustedes de micro que uno a veces necesita un inóculo mínimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una bacteria que puede haber llegado, capaz que llega, pero llega medio dañada, ¿sí? Llega medio deshidratada o qué sé yo. Entonces a eso se le habla de una infección abortiva. Que es decir, que llegó la bacteria, pero la bacteria estaba tan rota que casi que ni estaba viva. Entonces, cuando llegó, capaz que ni fue necesario armar un granuloma. Pero, de nuevo, ahí es como que estamos entrando en algo ¿Vos te referís de inchequeable, la ley de Fick? tiene que ver un poco con eso, pero estamos hablando de algo incluso como que ya está tan abajo en el número de inóculo y en la virulencia y qué sé yo, que es prácticamente cero, ¿viste? O sea, es como que es prácticamente casi que ni aplica la ley, porque no importa lo que sea el otro lado, igual va a seguir ganando el sistema inmune, pero por una cuestión de que la bacteria está tan hecha percha, ¿sí? O sea, realmente es anecdótico y realmente ni vale la pena pensarlo mucho como una tuberculosis. Es casi como que te hubieran metido una BCG. Igual fíjense que hasta la BCG hace un granuloma, así que
Claro. Incluso una bacteria inactivada hace un granuloma, así que tampoco es... pero bueno, como les digo, eso ya es como muy anecdótico, es más como... Ahora, lo que sí me parece importante es un concepto que es, si en este paciente que decíamos, inmunodeprimido, que va a la tuberculosis primaria y que no forma granuloma, entonces, ¿la primoinfección dónde terminó? En primaria, no tenés contención de la infección. Claro, o sea, sabemos que progresó una primaria, pero ¿dónde marcas el límite de dónde terminó la primoinfección y empezó la primaria? ¿Por manifestaciones clínicas? No. Me parece fantástico que hayas sugerido esto. Lo que yo estoy queriendo decir es, no hay definición en el libro. Claro. Yo probablemente habría dicho algo parecido a lo que acabas de decir. Probablemente. Porque no hay definición en el libro de dónde termina la primoinfección si no hay contención. Si progresa una tuberculosis primaria de una, y bueno, entonces, no sé dónde termina exactamente la primoinfección. Yo diría más o menos lo mismo, donde empieza el bacilo a reproducirse de forma descontrolada, empieza a haber manifestaciones clínicas compatibles y qué sé yo, pero en realidad no hay. Así que nada, tengan en cuenta esto de que esto que decimos todo muy bonito de la primoinfección termina con la formación del complejo de Gon. Sí, bueno, cuando se forma, cuando no se forma, arreglate. Tengo ¿Sí? dos preguntas. Una tiene que ver con tuberculosis. Sí. ¿Recomendás leerlo de algún lado? Mira, el Robbins última edición, la 9 y la 10, están bastante bien, ¿eh? Las que eran un desastre eran las viejas, la 7 y la 8, no me acuerdo si ya la habían llegado a actualizar un poquitito, pero es verdad que esas eran un desastre, porque la tuberculosis no era lo suficientemente popular e importante para los estadounidenses, porque era algo de sidosos y pobres, así que esos no nos interesan porque esos no vienen al sistema de salud. A medida que fue aumentando la epidemia de tuberculosis en todo el mundo. Ok, porque yo pensé que no había que leer tuberculosis del Robbins. Nada, sí, está bien del Robbins en la 9ª y la 10ª. Con que lean de la 9ª y la 10ª, lean el material complementario de tuberculosis, que no es muy largo, y vean el teórico de tuberculosis, alcanza y sobra. Ok. ¿Sí? O sea, para mí, las últimas ediciones del Robbins está bien. La otra pregunta y después Martina que levanta la mano. Antes de que cambien de tema, porque es tuberculosis. Okay. Estaba leyendo del Robbins mientras estábamos hablando, y puede ser que haga referencia a tuberculosis primaria como primoinfección. No. Porque habla de formación de granulomas en tuberculosis primaria. ¿Dónde? A ver. En la página 372, en el cuadro de morfología. Dame un segundo. 372. Sí, capítulo 8, página 372. Sí, evidentemente, pero porque lo tengo distinto en esta edición. Ah, es la 10, creo. Yo también tengo la 10, qué raro. Ah, no sé, 372. Me dijiste en el cuadrito de morfología. Ah, sí, acá está, perdón, estoy ciego, estaba mirando la 375. No, estoy ciego. Tuberculosis primaria, a ver. No, mirá. En realidad acá lo que hizo que no está bueno es que empezó a hablar de la tuberculosis primaria cronológicamente desde el momento de la primoinfección. Ok. O sea, no está bueno que hayan puesto el título ahí. Okay. Como que yo habría puesto primoinfección. En los países en los que se ha controlado el consumo, lo habitual es que los bacilos se implanten en los espacios. Al producirse la sensibilización, aparece una zona de inflamación ancorizácea con consolidación de combinado foco de Gon. En la mayoría de los bacilos tuberculosos, ya sea en forma libre o en el seno fagocito, migran a los ganglios linfáticos que suelen adquirir consistencia gaseosa. Esto es el complejo de Gon. Durante las primeras semanas también se produce diseminación en hematógeno. Basta para controlar la infección. En consecuencia, el complejo de Gon experimenta una fibrosis progresiva que en muchas ocasiones conduce a una calcificación detectable radiológicamente. No se desarrolla lesión alguna. A ver. No, está bien. Acá
Y más o No, menos está mal. Está mal. Está mal. Ahí toda esa sección que dice tuberculosis primaria debería decir primoinfección. Claramente metieron la pata. A ver, quiero ver si en inglés Ok. está igual, porque yo generalmente el libro lo leo en inglés y a veces hay problemas de traducción. Ok. Porque después hay Porque otra sí, me parte llama la atención, ¿eh? que dice tuberculosis pulmonar progresiva, que dice puede aparecer en individuos de edad avanzada o inmunodeprimidos. Calculo que eso debería ser por ahí tuberculosis primaria. Como que el título. O no sé si por ahí es otra cosa. No, es que son, o sea, lo que sí está bien, mira, la verdad que no había notado que esto estaba así en morfología. Muy raro, no, eso está mal, eso sí está mal. Tuberculosis primaria en ese cuadro de morfología no está bien descrito. Ok. Lo que está súper, súper bien es el cuadro que está más arriba, en la 371. ¿Sí? Ese cuadro que dice infección primaria, o si querés, primoinfección, quizás para que no confunda, porque si no suena a eso, fíjate que de complejo primario, en realidad, si se forma, iría a lesiones curadas o a lesiones latentes. Si no se forma, iría a TB primaria progresiva. Ese Claro. cuadro está correcto. Genial. Ese cuadro está correcto y de hecho yo siempre lo uso para explicar tuberculosis. Porque Bien. ese cuadro está perfectamente explicado. El cuadro, me acabo de dar cuenta, porque sinceramente no me había dado cuenta de esto, así que gracias por traerlo. Está mal, ¿sí? O sea, esto no es lo que se ve en la tuberculosis primaria progresiva. Quizás por eso se hicieron ensalada en el Robbins, porque en el Robbins le dicen primaria progresiva a la que nosotros le decimos primaria, ¿sí? Entonces, para mí por eso se hicieron ensalada. Claro. Lo que no recuerdo es si acá hay descripción de la tuberculosis primaria progresiva, porque está el cuadrito y el cuadrito lo dibuja bien. Claro, en morfología habla de tuberculosis pulmonar progresiva. Dice, puede aparecer en individuos de avanzada edad o inmunodeprimidos, la lesión apical se extiende en zonas contiguas del pulmón. Sí, pero es tuberculosis secundaria, lo que está describiendo ahí. A ver, No, después cavidad. en el 70 dice, la tuberculosis primaria es la forma de la enfermedad que aparece en personas no expuestas previamente y por lo tanto no sensibilizadas. Aproximadamente un 5% de las personas infectadas por primera vez desarrollan la enfermedad de forma clínica significativa. Claro, eso está correcto. Eso Claro, está todo ahí correcto. escribe tuberculosis primaria. Claro, eso es lo que nosotros llamamos primaria, que está en características clínicas, eso, ¿no? Sí. Claro, Sí, eso sí. está bien. Eso es lo que le dice primaria o primaria progresiva. Pero se ve Sí. que en el cuadrito de morfología se hicieron ensalada con el nombre ellos mismos. Sí, Sí, incluso o sea también que en la imagen se siguen haciendo ensalada, porque en la figura 825 dice tuberculosis primaria complejo de Ghon. sí, es verdad. No, pero igual, en este caso yo diría que puede llegar a ser. Recuerden igual ustedes que esto es medio un gradiente, ¿sí? Generalmente no tenemos completa ausencia de respuesta inmune versus excelente respuesta inmune, ¿sí? O sea, tuberculosis primaria puedo tener con un cierto grado de inmunodepresión y entonces puedo llegar a tener algunas características clínicas y no otras. O sea, podría yo llegar a tener una adenitis con destrucción de los ganglios y qué sé yo, no sé qué, en una tuberculosis primaria. O sea, podría ser una primaria, pero como acá solamente están describiendo esto, yo sí, también pensaría que puede ser que se confundieron con la palabra. Lo que pasa me llama la atención tanto compromiso ganglionar. Así que capaz que esta es un caso como no muy, muy inmunodeprimido, pero un poco inmunodeprimido, quizás. O sea, que quedaría en el médico determinar si, o sea, como bien dijo la compañera, si hubo clínica, capaz que le podemos decir tuberculosis primaria. Pero si se recuperó generalmente solo, uno no le suele decir tuberculosis primaria. Pero bueno, este paciente capaz que, justamente fíjense que esto es una autopsia, claramente. Así que capaz que se murió de esto. Caso en el cual capaz iba a ser una tuberculosis primaria, pero lo mató antes de que se desarrollara, ¿sí? No se enloquezcan mucho con eso. Eso reconozco que es un problema de la nomenclatura del libro.
guíense más por lo que está descrito correctamente en características clínicas y lo que está descrito en el cuadrito de inmunidad y la evolución natural. Eso está perfectamente explicado, la evolución natural. Pero en morfología, donde dice tuberculosis primaria, no. Eso táchenlo y pongan básicamente primo infección. Y no está la morfología de la tuberculosis primaria progresiva, no la describe. Así que si ustedes quieren ver, ahí sí, eso sáquenlo del teórico. Pero no les diría que ignoren el Robbins solamente por esos errores, porque el resto de la explicación, la evasión, ¿cómo se llama? La patogenia, eso está re bien explicado en el Robbins. Entonces, no ignoren el Robbins, solamente no se hagan ensalada con esto de que tuberculosis primaria en morfología y en la imagen 825 debería decir primo infección. Esos serían los cambios que habría que hacerle. ¿Se entendió un poco mejor? Sí. Lamento. Igual me alegro de que me lo hayan traído porque yo mismo no me había dado cuenta. Se ve que, viste, a veces uno lee lo que quiere leer y ni me di cuenta. Sí, sí, se entendió. Pero para cerrar entonces, en la tuberculosis primaria, sí. ¿se podrían llegar a formar algunos focos de GON o directamente no se forma ninguno como...? Y mira, si querés ser más papista que el Papa, yo te tendría que decir que no. Que en la tuberculosis primaria progresiva no se forman granulomas. Pero me parece que todos los docentes entendemos que es un gradiente. Entonces, generalmente, ¿qué te va a preguntar el docente? No te va a preguntar, ¿puedo llegar a ver un granuloma? No, te va a preguntar, ¿cuáles son las lesiones frecuentes en la tuberculosis primaria? Y si vos lo primero que decís es granuloma, y te voy a mirar con cara de decepción, digamos, ¿no? Porque es como, ¿por qué me nombraste ese como primero? O sea, si querés decirme todas las lesiones que sí pueden aparecer y a lo último me decís, y bueno, eventualmente se pueden ver formación de algunos granulomas, pero generalmente no están del todo formados, generalmente no contienen al bacilo, o sea, predomina un patrón más bien exudativo, como está muy bien explicado en el teórico. Si me decís eso y me nombrás que puede haber un granuloma, perfecto, bien estudiado, bien comprendido, y me encanta, de hecho, que los alumnos no sean unos loros repetidores y que piensen que la medicina no es blanca y negra, o sea que me viene bárbaro si me lo decís, pero a la inversa, si lo primero que me decís es granuloma y no me explicas nada más, entonces claro, es como, no entendiste nada, ¿sí? Lo que predomina, lo decís primero, digamos, claro. Y agregás. Porque... Y podés decir, y bueno, puede llegar a aparecer esto, pero no es lo más común porque eso de hecho es lo más típico de una respuesta TH1 competente. Entonces eso generalmente lo vemos en pipi. ¿Ok? Perfecto. Sí, sí, muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, y Valentina creo que tenía otra pregunta que no sé si... Sí, no es muy relevante, ya veo que me vas a decir que no lo es, pero bueno. Bueno, tranquilo. Le pongo mucho foco por ahí a cosas no tan relevantes, pero en la trisomía del 21, sí. En el Robbins habla de que cerca del 40% va a morir por cardiopatías. ¿Y la más frecuente es la comunicación interauricular o no? Porque eso no lo aclara el Robbins, pero no creo que esa sea la más frecuente causa de muerte. ¿Cómo? Porque no creo que, o sea, creo que son dos cosas separadas. Creo que una cosa es, sí, se van a morir de causas cardiovasculares, es lo más frecuente, sí, pero no creo que la comunicación sea la causa de muerte, porque generalmente eso se puede operar y tratar. Ok. O sea, me parece que si quedó en el mismo, no me acuerdo cómo está redactada esa parte, la verdad, pero si quedó como en el mismo párrafo, me da la sensación de que, de nuevo, fue un problema de organización. Me suena que el Robbins dice algo estilo, las manifestaciones cardiovasculares son muy comunes, qué sé yo, y de hecho constituyen una de las principales causas de muerte. Entre las manifestaciones cardiovasculares está esto y esto. Yo creo que si no dice eso, es eso lo que quiso decir. No, en el Robbins no aclara, creo, alguien me corrige, pero creo que en el teórico de la cátedra
deslizan al pasar que la más frecuente es la comunicación interauricular. La más frecuente malformación, no la más frecuente causa de muerte. Ahí está, esa es la diferencia. Estoy casi seguro de que es eso lo que Claro, no quisieron entendí decir. eso entonces. No recuerdo específicamente ese teórico y esa parte, pero estoy casi seguro de que lo que deben haber querido decir es la más frecuente malformación, no la más Entonces frecuente nos causa de quedamos muerte. con la idea de que la muerte es por cardiopatías cardíacas en general. Sí, sinceramente ahora no me acuerdo exactamente cuál sería la causa más frecuente, si son arritmias o si son infartos de miocardio, pero sí, yo me la juego a una de esas dos como principal muerte de pacientes con síndrome de Down. Lo puedo buscar rápidamente en internet a ver qué dice. ¿No puede ser también por el Alzheimer que desarrollan? Sí, pero generalmente eso no causa la muerte. Ah, ok. Bueno, otra vez me salen datos de 1975. Amigo, ¿no me puedes dar un poquito más actualizado quizás? A ver. Acá está, a ver, las 4 causas más comunes. Sí. Bueno, este está actualizado. 9.870 pacientes con síndrome de Down, de más de 18 años. Uy, Dios mío. A ver. Sí, acá está. Si bien las enfermedades cardiovasculares, la demencia y la enfermedad de Alzheimer, que igual también es una forma de demencia, y el cáncer fueron comunes entre los adultos de todos los grupos, muerte por estas enfermedades, mira, incluso por Alzheimer, fue más prominente en los jóvenes adultos con síndrome de Down. También fue más probable que murieran de influenza, neumonía, neumonitis, falla respiratoria y asfixia en todas las edades. Mira vos. A ver. Y la más común. Bueno, como dice acá, justamente la más común no es justamente las mal. Mira, de hecho acá lo aclaran específicamente. Dice, poco comunes son, como causa de muerte, las malformaciones congénitas de corazón que ocurren más que nada en niños o adultos jóvenes. O sea, la malformación en sí es la más frecuente de las malformaciones, pero no es la más frecuente causa de muerte. O sea, eso ya te lo confirmo. Ok. Y después, pipirí. Sí, la causa más frecuente es cardiopatía, pero no aclara exactamente cuál. Dale, amigo, decime un poquitito más. A ver. ¿Puedo aportar algo? Por favor. Que en el video de la cátedra dice como que la cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interauricular. Eso es Pero correcto. en el Robbins dice que el 43% es por, ya te digo. Pero no la muerte, ¿eh? No la muerte. No muerte, hablo de frecuencia. Sí. Y en el Robbins nombra que el 43% es comunicación auriculoventricular y un 19% comunicación interauricular. Entonces, eso es como lo que no coincidirían entre el video y el Robbins. Pero no sé cuál es la correcta. Interesante lo que dicen. No sé si habrá sido. O sea, los números no solo no coinciden, sino que. O sea, no es simplemente que se le invirtieron los números tampoco, ¿no? Claro, no. Son distintos. Los 3 números son distintos, ¿no? Claro, tendría que volver a ver el video, pero estoy casi segura. Bueno, esto, chicos. Yo del video tengo lo mismo. Del video tengo malformaciones cardíacas congénitas, la más común, comunicación interauricular, y le siguen malformaciones en las válvulas. Bueno, claro, perfecto. Tengan en cuenta que las estadísticas pueden variar porque pueden llegar a ser de Argentina. Entonces ahí puede haber diferencias importantes. Capaz que justo en Argentina es más común una que la otra. Sería raro porque es algo genético que no debería estar tan influenciado por el ambiente y qué sé yo, pero bueno, vaya Dios a saber, capaz que hay alguna diferencia ahí. Así que... ¿Y hay forma de saber qué piensa la cátedra? O...
Yo me quedaría con el teórico ante la duda. Igual, a ver, chicos, en general, nunca les hacemos pelear. Esto es un criterio que tomamos dentro de la comisión de exámenes y qué sé yo. En general no les vamos a hacer pelearse entre la primera, la segunda y la tercera causa. Lo que queremos es que diferencien generalmente, salvo que la primera sea brutalmente más frecuente que todas las demás, y entonces ahí vos decís, bueno, la primera es el 95% de los casos. Por ejemplo, ¿cuál es la principal causa de EPOC? Como hablábamos hace un rato. No pueden no responder tabaquismo. No importa que las otras opciones también causen EPOC y que sea la segunda, porque la diferencia es entre el 99% de los pacientes es por tabaquismo y un 0,9 es por trabajar en parrillas, qué sé yo, no sé, estoy inventando, no importa. Entonces, en esos casos sí, capaz que va a importar la diferencia entre el primer y el segundo puesto. Pero si la diferencia entre el primer y el segundo puesto es, uno es el 23%, el otro es el 18%, ahí no me importa demasiado. Lo que nos va a importar es que no me confundan causas comunes o consecuencias comunes y las otras opciones van a ser generalmente no comunes. ¿Me explico? Por ejemplo, como hablábamos hace un rato, en Alzheimer acá dice, acá justo desgraciadamente me dice la comparación con pacientes sin Alzheimer, pero no me dice cuál es la causa más común. Pero bueno, por ejemplo, las causas más comunes habíamos dicho que eran cardiovasculares y respiratorias. Entonces, no me tiren de golpe, qué sé yo, cáncer. Porque, por ejemplo, fíjense que acá la causa más frecuente, o mejor dicho, si yo les pregunto, ¿el síndrome de Down aumenta significativamente el riesgo de tal cosa? Y bueno, justamente de cáncer no lo aumenta mucho, es solamente un 0,05 más probable tener un cáncer, mejor dicho, morir por cáncer por tener síndrome de Down. En cambio, morir por una neumonitis es 28 veces más probable si tenés síndrome de Down que si no tenés síndrome de Down. Entonces, es una diferencia muy, muy importante, ¿sí? Pero a su vez aumentaba como 20 veces la probabilidad de leucemias y linfomas, algo así, ¿no? Sí, no sé por qué, pero evidentemente no serán tan letales, porque estoy hablando de mortalidad, no de incidencia, porque de hecho sí, los del síndrome de Down tienen más frecuencia de algunos cánceres, pero evidentemente justo no son tan letales y por eso en mortalidad no coincide con incidencia. Eso también, nunca confundan incidencia con mortalidad. Por ejemplo, ¿cuál es el cáncer más frecuente en mujeres en el mundo? En De mama. incidencia, el de mama. Y en mortalidad, De pulmón. de mortalidad en Estados Unidos es pulmón, en Argentina depende de la región, básicamente. Pero bueno, fíjense, ¿cómo se llama? Nada, a ver, que si bien puede variar y eso qué sé yo, lo que me importaba más que nada es, fíjense que no necesariamente es el primero en incidencia, también el primero en mortalidad, ¿sí? A veces hay diferencias importantes en eso. Carcinoma de piel, por ejemplo, son súper comunes, pero la mayoría, por ejemplo, el vasocelular, el espinocelular, no suelen tener mucha mortalidad. En cambio, el melanoma es menos común y tiene mucha más mortalidad, por ejemplo. ¿Sí? O sea, solamente hablando de ejemplos. Bueno, no me dice muy bien acá la causa de muerte. Estoy tratando de buscarlo al mismo tiempo, pero bueno. Nada, igual queda claro que son esas las más comunes, las que hablamos, pero no es la malformación la causa de muerte, sino la malformación es la malformación más frecuente, ¿ok? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿algo más, chiquis? Me quedó una duda, no sé Sí. si estará claro el mecanismo, pero respecto a la pregunta que habían hecho antes de por qué la beriliosis no formaba granuloma, sí sabemos que forma granuloma, pero ¿por qué las otras no? En realidad, a ver, la silicosis, eso yo lo explico en el teórico, parece que literalmente inhibe la respuesta granulomatosa. O sea que la silicosis no solo no forma granuloma, sino que inhibe la formación de granulomas.
Por eso es que nosotros nos ponemos tan locos cuando nos ponen que la silicosis forma granulomas. Porque justamente es justo en la que es imposible que se formen granulomas. En las otras, en realidad, simplemente porque no activan esa respuesta inflamatoria. O sea, en las otras no la inhiben, como la sílice, que sí la inhibe, pero tampoco la activan. O sea, realmente el carbón no estimula una respuesta inflamatoria granulomatosa, estimula otro tipo de respuesta inflamatoria, más que nada de fibrosante. Y en algunos pacientes más que en otros, porque vieron que hay gente que trabaja toda la vida en las minas de carbón y no le pasa nada, y tenés otros que trabajan un par de meses y tienen todo el pulmón fibrosado, o sea que es así. Y la asbestosis, lo mismo, no lleva una respuesta inflamatoria granulomatosa, no estimula esas vías. Los pobres macrófagos cuando intentan fagocitar terminan medio que suicidándose porque no pueden contener esas espinillas de asbestos, de amianto. Y bueno, nada, básicamente eso. Pero en realidad es simplemente que no activan esas vías inflamatorias. Más bien la pregunta sería, ¿por qué el berilio sí? Y sinceramente lo busqué. Y no se sabe muy bien por qué. O sea, se ve simplemente que, bueno, sí, pones partículas de berilio y los macrófagos se recontraenojan y se activan y hacen una respuesta TH1 granulomatosa. Pero ¿por qué? La verdad, no se sabe. Pero bueno, en realidad es el berilio el raro. Los otros, nada. ¿Se entendió? Sí. Sí, gracias. Sí. Bueno, si no hay nada más, damos por concluida la clase de consulta. Recuerden, como les dije, la clase que viene van a tener los del martes y los del miércoles. Recuerden que los del lunes, hasta donde yo entiendo, es feriado, así que no van a tener clase. Y los del martes y el miércoles van a tener mitad y mitad de la clase, ¿sí? Así que lo más probable es que quizás no expongan sus casos y qué sé yo. O sea que si los quieren mandar al mail que les pasé, patologiageneral@fmed.ua.ar, ahí los jefes podemos verlos y quizás Perdón, responderle en algo. nuestro turno no nos asignaron para esta unidad casos. ¿Qué temas son? ¿Qué comisión tenés? 2. Ok. Y bueno, la verdad no sé, eso lo tendría que haber decidido Pensé que era tu global. jefe. No son todos los mismos, no son todos los mismos. Pero bueno, qué sé yo a mi comisión le había dado síndrome urémico hemolítico y ay, no me acuerdo del otro. Chagas. O sea que si quieren por lo menos preparar el tema como para saberlos y para, qué sé yo, aprovechen. Que aparte es el tema Se lee el boliviano, ¿no? idealmente sí, si consiguen el boliolo, leanlo de ahí. Si no, también hay algunas guías bonitas del Ministerio de Salud, a ver si las encuentro, porque de vez en cuando me pasa que a veces las dan de baja. Sino un poco con lo que vimos en micro 1 y en micro 2. Obviamente lo complementan con eso, sí. Está. Acá tienen esto. Es un texto larguísimo, pero de esto tienen que sacar 6, 7 páginas con toda la furia, porque hay un montón de cosas de acá que son control epidemiológico, control de la embarazada, tipo de diagnóstico, tratamiento. O sea, es una guía de atención al paciente infectado de Chagas para profesionales de salud. O sea, es un texto mucho más, o sea, que apunta a la clínica mucho más de lo que en realidad ustedes tienen que saber de pato, ¿sí? Pero si quieren, ahí tienen para leer un poquito. De lo patológico en sí, tienen el teórico. No dejen de ver el teórico, por favor. Y bueno, sí, obviamente si pueden leer del boliolo, también. En esa guía tienen algunas explicaciones de algunas cosas y qué sé yo, pero como les digo, fíjense que hay un montón de cosas que no las tienen que leer. Todo lo que es
manejo de la enfermedad y qué sé yo, eso no. Pregunta, ¿hay algún otro tema que se recomiende leer del boliolo? No sé cómo decirlo. Sí. Y nunca recuerdo si están o no están ahí las micosis sistémicas endémicas, más que nada la histopatología, o sea, más que nada morfología y esas cosas, si es que está ahí. Lepra, no me acuerdo, creo que lepra no está ahí, pero lepra está bastante bien entre los teóricos y el Robbins también están bien con lepra y el Atlas, obviamente. Y después... bueno, no, sífilis no está en el boliolo y sífilis está bien en el Robbins y también hay teórico. No, yo creo que más que nada son chagas. Cándida, ¿no? ¿Está en el boliolo? No sé. Creo Yo que no. del boliolo tengo las sistémicas endémicas, Ujú. hidatidosis, Hidatidosis. Hidatidosis está bueno que lo lean de ahí. ¿Cuál más dijiste después de hidatidosis? síndrome urémico hemolítico, toxoplasmosis y enfermedad de Chagas. Pedí capítulos y me pasaron esos. No me Está muy pasaron. bien. La verdad, ni me acordaba que estaba síndrome urémico hemolítico ahí. Jamás lo leí del boliolo, ¿eh? No les quiero mentir. Así que no sé cómo está. ¿Del Robbins está bien? Síndrome urémico. Sí, del Robbins está bien, sí, Ok. sí. Si lo pueden leer de los dos, mejor, les va a complementar. Es más, ahora que sé que está ahí, lo voy a leer, pero sí. Yo siempre lo leí del Robbins y nunca tuve ningún problema. Así que. Pero sí, Chagas sin duda. Toxo está bueno, sí está. Pensé que no estaba porque pensé que solo trataba las regionales. Toxo está bueno, si lo pueden leer de ahí, porque en el Robbins está un poco escueto Toxo, la verdad. Y bueno, nada, eso, sí. Creo que más que nada eso. Muy buena la clase, gracias. Bueno, chiquis, Sí, espero que les muchas haya gracias. servido. Nada, cualquier cosa, como les dije, manden a este mail o qué sé yo, pero no, por favor, cosas administrativas, ¿eh? Eso de ninguna manera a este mail. Bueno, éxitos, que les vaya bien en el parcial Muchas y en gracias, la última Nabo. clase. Muchas gracias. Bye bye.